Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de lo que es la estructura del Estado desde un contexto ecuatoriano, los poderes del Estado ecuatoriano. Eh, en esta ocasión vamos a estudiar y analizar la estructura, funciones y competencias de los poderes del Estado ecuatoriano dentro de un marco constitucional, comprendiendo así su impacto dentro del sistema democrático y la gobernabilidad del país, con el fin de valorar su importancia en la garantía de derechos y el equilibrio institucional. En nuestra Constitución de la República del Ecuador figura una segmentación importante de poderes públicos derivados en. Recordemos, el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social, generando así una novedosa configuración de divisiones de poderes que clásicamente era en su formato anterior ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta ahí. Esta división tradicional surgió en contraposición de la indivisibilidad del poder del Estado. Ahora bien, ¿qué vamos a ver dentro de esta clase? Vamos a ver lo que es el poder legislativo, composición, funciones y control parlamentario. El poder ejecutivo, sus competencias, límites y responsabilidades. El poder judicial, independencia y el rol de la protección del Estado de Derecho. El poder de transparencia y control social, objetivos y funciones. El poder electoral, características, funciones específicas y principales organismos que lo conforman. De acuerdo a Pierre-Jacques Buxon, el pueblo es también uno de los poderes del Estado, el poder cuyas explosiones son más terribles. Ahora bien, la función legislativa. La función legislativa es aquella que cumple las funciones de, que tengámoslo bien en claro, que es la que crea las leyes y las fiscalización. Creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicios políticos en contra del presidente de la República, el vicepresidente de la República y los ministros de Estados. En Ecuador, denominado o que se encuentran en funciones dentro de la Asamblea Nacional, cuya sede principal es en Quito y ejerce la función legislativa y es unicameral. Se integra por asambleístas elegidos en un periodo de 4 años. La Asamblea Nacional, ¿verdad? Dentro de la función legislativa, es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Ecuador. Es un parlamento unilateral, unicameral, con personería jurídica y autonomía económicamente, financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión autónoma. Recuerden que tiene su sede en Quito y excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Pero en la actualidad, últimamente los gobiernos deciden llegar a lo que le llaman reuniones emergentes dentro de territorio. ¿Para qué? Para conocer de más de cerca las diferentes necesidades y el fiel cumplimiento de las ordenanzas establecidas por las máximas entidades de control judiciales o legislativas dentro del territorio ecuatoriano. La función legislativa está integrada por 15 asambleístas elegidos por la circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes, o fracción cuando superen los 150.000 habitantes.
de acuerdo con lo establecido en el último censo poblacional. Asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de circunscripciones en el exterior, es decir, en países donde hay mayor demanda de ecuatorianos, elegidos de conformidad con la ley. También asambleístas que son elegidos por un periodo de 4 años. El presidente de la Asamblea Nacional es el representante y dirección de esta función legislativa. Atribuciones que se le dan a la función legislativa están: crear, reformar y derogar leyes, aprobar y negar tratados internacionales, fiscalizar y controlar a las instituciones públicas, incluidos el presidente y los demás poderes del Estado, nombrar autoridades específicas como el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo, entre otros. Aprobar el presupuesto general del Estado. Los órganos y estructura interna. En el plano de la Asamblea Nacional es el órgano principal donde se realizan los debates y las votaciones. Las comisiones especializadas son las que tratan temas específicos, por ejemplo, la salud, economía, educación, y preparan los informes para el pleno, que entran a primer y segundo debate en lo posterior. Consejo de Administración Legislativa, la CAL. Administra y organiza el trabajo legislativo y fiscalizador. Hablando de fiscalizador, la fiscalización. La Asamblea Nacional tiene la potestad de fiscalizar a todas las instituciones del Estado. Esto incluye a llamar a comparecencias a ministros y otras autoridades, iniciar juicios políticos contra el presidente, vicepresidente o altos funcionarios. No hay excepción de nada, ¿verdad? Ahora veamos. Al hablar del poder ejecutivo, las competencias, límites y responsabilidades, podemos decir que esta función la función ejecutiva. Esta función es la responsable de poner en marcha al aparato institucional del Estado a través de la formulación de políticas públicas. Estas son grandes directrices o líneas de acción de hacia donde debe orientarse la diferente intervención del Estado, a fin de garantizar los derechos y el bien común de todos los ciudadanos y así cumplir las propuestas de campañas que el pueblo apoyó mediante su voto, ¿verdad? Que todos los ofrecidos dentro de campaña electoral lo están cumpliendo. Entre las atribuciones determinadas por la ley de la función ejecutiva, podemos decir que están cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que se desarrollan durante su ejercicio. Dirigir la administración pública y expedir decretos para su integración, organización, regulación y control. Crear, modificar y suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación. Enviar la proforma del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y renombrar a embajadores y jefes de misión, ¿verdad? Entonces, veamos ahora lo que es el Poder Judicial, independencia y el rol dentro de la protección del Estado de Derecho.
La función judicial es una de las 5 funciones o poderes en los que se encuentra dividido el Estado ecuatoriano. La función judicial está compuesta por diferentes órganos jurisdiccionales que tienen, que quienes son los encargados de la administración de justicia, auxiliares y autónomos, reconocidos constitucionalmente. El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración está en función del Consejo de la Judicatura, a través de sus diferentes salas judiciales. Ahora bien, la Constitución ecuatoriana vigente del año 2008 reconoce varios tipos de justicia, a más de la convencional u ordinaria, tales como la indígena, la constitucional y la electoral. La función judicial solo administra la justicia ordinaria, consistente en primera instancia, segunda instancia o de apelación, y la de casación, estableciéndose que en cuanto a la justicia indígena impartida por las autoridades de las diferentes comunas indígenas ancestrales, los procesos de jurisdicción indígenas deben de ser respetados por los jueces de la justicia ordinaria, declinando su competencia en casos de abocar conocimiento de ellos. Es decir, si ya un proceso desde el punto de vista del sector indígena o competencia interna indígena no es resuelto, por decir, entraría en sí ya la acción jurídica estatal. La Constitución en su artículo 167 señala que la potestad administrativa de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos dentro de nuestra Carta Magna, la Constitución del 2008. Recordemos los principales órganos de la función judicial. Tenemos Corte, el Consejo, sí, el Corte Nacional de Justicia, CNJ, que es el máximo órgano jurisdiccional del país, responsable de la unificación de la jurisprudencia nacional y de conocer los recursos de casación. ¿Ya? Ahora bien, ¿de qué se encarga el Consejo de la Judicatura? CJ. Es el órgano de gobierno, administración y vigilancia y disciplina de la función judicial. Se encarga de la selección, evaluación y sanción de jueces y demás personal judicial, así como la gestión administrativa del sistema judicial. Por otra parte, las cortes provinciales son los tribunales de segunda instancia que conocen las apelaciones y otros recursos interpuestos contra las decisiones de jueces de primera instancia en cada provincia del país. Los juzgados de primera instancia son los encargados de conocer y resolver en primera instancia los casos en materias civil, penal, laboral, familia, entre otras. También tenemos la Defensoría Pública, que es la que brinda asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos, garantizando su derecho a la defensa en procesos judiciales. También tenemos la Fiscalía General del Estado, aquella que dirige la investigación de los delitos y ejerce acción penal pública, representando a la sociedad en la persecución de infracciones penales. Es decir, la Fiscalía General del Estado, su mayor competencia es desde el punto de vista penal. Ahora bien, veamos el poder de transparencia y control social, ¿verdad? La función de transparencia y control social, FTCS,
Es una de las funciones del Estado, que en algunos países, particularmente en Ecuador, tal como lo establece en la Constitución del 2008, su propósito principal es garantizar que la gestión pública sea transparente, que se fomente la participación ciudadana y que se combata la corrupción en los diferentes niveles de gobiernos y entidades públicas. Ahora bien, ¿cuáles son los principios principales objetivos de la función de transparencia y control social? Tenemos fortalecer la participación ciudadana, es decir, promover el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y en la fiscalización de la gestión pública. Fomentar también la transparencia, es decir, garantizar que los procesos administrativos y de gestión públicos sean abiertos, accesibles y sujetos a escrutinio. La lucha contra la corrupción, es decir, va a supervisar y a investigar y investigar y sancionar actos de corrupción en la gestión pública y en las instituciones del Estado. También promover la rendición de cuentas, es decir, obligar a las autoridades públicas a informar sobre sus acciones, decisiones y uso de los recursos públicos, asegurando que se cumplan con los principios de eficiencia y ética. En todo caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social coordina coordina la participación ciudadana y designa a las autoridades claves del Estado. La Defensoría del Pueblo defiende y promueve los derechos humanos y garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas. Y la Contraloría General del Estado supervisa el uso de los recursos públicos y audita a las instituciones del Estado, ¿verdad? Ahora bien, hablemos ahora sobre el poder electoral. El poder electoral, la función electoral se refiere a la organización, regulación, supervisión y ejecución de los procesos electorales en un país, con el objetivo de garantizar la expresión libre y transparente de la voluntad popular. Es una de las funciones esenciales en un Estado democrático, ya que asegura la participación ciudadana en las elecciones de representantes y en la toma de decisiones fundamentales para la vida política del país. Es como cuando hubo cuando hubo esto de la actualizar o reformar la Constitución de 1998, fue a través de que después de haber pasado varias mesas de análisis, los diferentes temas que se desarrollaron dentro de la Constitución, pasó a un primer debate, un segundo debate, hasta que fue aprobado dentro del proceso normativo. De ahí fue llamado al pueblo ecuatoriano a votar porque se establezcan públicamente nueva norma, y esto fue a través de las competencias de la función electoral, permitiendo así a la ciudadanía ecuatoriana decidir la reforma urgente de la Constitución de la República y actualmente de la decretada en el 2008. Principales características de la función electoral. Tenemos autonomía e independencia, es decir, en la mayoría de los sistemas democráticos, los órganos encargados de la función electoral suelen ser autónomos e independientes para evitar la influencia de los partidos políticos o gobiernos en el poder. La organización de elecciones, es decir, incluye la planificación y administración de todas las etapas del proceso electoral, desde la convocatoria hasta la promulgación de los resultados. Garantía de transparencia. Esto quiere decir que se implementan mecanismos y normativas que aseguran
la transparencia en todas las fases del proceso, incluyendo el registro de los candidatos, la emisión del voto y el escrutinio. Protección de los derechos políticos. Garantiza así el derecho al sufragio activo, es decir, votar, y al pasivo, es decir, ser elegido, asegurando la igualdad de condiciones entre los ciudadanos. Y la resolución de conflictos. Actúa como árbitro en caso de disputas relacionadas con el proceso electoral, incluyendo la resolución de impugnaciones y de denuncia. ¿Qué suele pasar cuando se postulan los diferentes partidos políticos a un llamado electoral? En donde a veces son derogados por incumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, estos partidos impugnan a través de documentos amparados en la ley y en muchos de los casos son aprobados nuevamente para poder ejercer el libre ejercicio electoral. De ahí depende de la ciudadanía si es bien vista o no y, como quien dice, llevarse el respaldo al 100% a través de las urnas. Las funciones específicas de los órganos electorales están el registro electoral, que consiste en la inscripción de los ciudadanos y actualización del patrón electoral, basado por lo regular en lo que se encuentra dentro del registro civil, en la cual se debe de tener mucho cuidado, porque no se puede, al padrón electoral no se puede colocar a que se vaya a presentar personas que ya se encuentran legal en debida forma difuntos, ¿verdad? O que han fallecido. Y a su vez, en la actualidad, se puede ejercer el libre ejercicio del derecho al voto de forma voluntaria a los menores comprendidos entre 16 a 17 años, 12 y 11 meses y tantos días necesarios antes de llegar a los 18. Entonces, ellos promulgan su libre ejercicio del voto voluntario, no obligado, voluntario aún. Pero menos de los 16 años no pueden sufragar, ¿verdad? Entonces, en esa armonía se encuentra organizado el registro electoral. La organización del proceso electoral en cuanto a la logística para instalar los centros de votación, la impresión de papeletas, la capacitación del personal, etcétera. La fiscalización, es decir, la supervisión del cumplimiento de las normativas electorales, el control de financiamiento de campañas y la propaganda. La educación cívica y electoral, fundamental para que toda la ciudadanía esté completamente capacitada de que el voto que va a dictar está seguro de lo que va a hacer. Promoción de la participación ciudadana y la educación sobre los derechos y deberes electorales con competencia nacional. La proclamación de los resultados es el recuento de votos, proclamación de los resultados y entrega de las credenciales a los candidatos electos por decisión popular. Ahora veamos. Entre los principales organismos que conforman la función electoral están el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, CNE, es el órgano rector de los procesos electorales. Se encarga de organizar y ejecutar las elecciones, tanto generales como seccionales, los referéndums y las consultas populares. Su objetivo principal es garantizar el ejercicio del derecho al sufragio en condiciones de igualdad, libertad y transparencia. Administra el registro electoral y regula el financiamiento de las campañas electorales con control judicial. El Tribunal Contencioso Electoral, TSE, es el organismo encargado de resolver disputas y conflictos relacionados con los procesos electorales. Tiene competencias jurisdiccionales y administrativas para sancionar infracciones electorales.
protege los derechos de participación y asegura la transparencia en el cumplimiento de las normas electorales. Ahora bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de la función electoral? Tiene autonomía, porque la función electoral es independiente de las demás funciones del Estado. Tiene equidad, porque se garantiza la igualdad de las oportunidades para las organizaciones y candidatos participantes. Mantiene transparencia, porque se busca que los procesos electorales sean abiertos y claros para los ciudadanos. Existe participación ciudadana porque promueve el involucramiento activo de la ciudadanía en la vida política y democrática del país. Entonces, podemos decir que la Constitución del 2008 redefinió la división del poder estatal, pasando a un sistema tradicional de tres poderes, como era el poder ejecutivo, legislativo y judicial, a un modelo de cinco funciones, que es el ejecutivo, el legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Esta transformación busca fortalecer la democracia y la participación ciudadana. La organización del Estado ecuatoriano se basa en el principio de separación de poderes, garantizando autonomía, e equilibrio e independencia entre las funciones del Estado para evitar la concentración de poder y asegurar un sistema de gobierno más transparente y eficiente. Así también la inclusión de la función de transparencia y control social refuerza la participación de la ciudadanía en la gestión del Estado, permitiendo una mayor supervisión de la administración pública. Cada función del Estado cuenta con mecanismos de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, evitando abusos de poder y promoviendo la rendición de cuentas para que haya armonía entre lo entre las diferentes ordenanzas estatales, ¿verdad? Para el fiel cumplimiento de la cartera o proyecto que ha presentado los diferentes eh, grupos de poder con el cual entra a legislar, cuando son elegidos a través de los votos populares, pues, ¿no? Bueno, hasta aquí cerramos la clase de hoy y nos veremos en una tercera clase para conocer un poco más de la estructura del Estado ecuatoriano, cómo está conformado y amparado dentro de la Constitución del Ecuador. Gracias.